Ahora sí, vamos a ir a abordar el módulo octavo. Se dice violencia intrafamiliar en grupos vulnerables, niños y adultos mayores. Este ya es más cortito, este módulo. Se dice que la violencia intrafamiliar en los grupos vulnerables, como son los niños, ¿no? Y los adultos mayores, en este caso, los adultos mayores, tienen ahí ustedes una imagen de una adulta mayor que aparentemente ha sido víctima de violencia intrafamiliar. Entonces, ¿cuáles van a ser esas consecuencias, esos factores que nos va a hacer ver que ha sido víctima de violencia intrafamiliar? Es cuando esa persona adulta mayor pues ya va a tener actitudes, ¿no? De depresión, es decir, que se aísla, que ya no quiere saber de muchas cosas, que finge, ¿no? Ante el resto puede ser, pero que luego está sufriendo, ¿no? De manera interna. Así también se puede observar que una de las consecuencias por haber sufrido la violencia intrafamiliar, un adulto mayor, es que va a tener un deterioro cognitivo que fácilmente va a poder adquirir, ¿no? Enfermedades que van a provocar, por ejemplo, que se vaya olvidando más fácil de las cosas, de modo que esto le va a hacer sentir frágil, vulnerable y muchos aspectos también hasta inútil, ¿no? O sea, va a sentir que es una carga. Finalmente, se tiene como otra consecuencia o luz o factor de que ha sido un adulto mayor víctima de violencia intrafamiliar, es la frustración por la dependencia física y económica. Y esto se da porque la víctima de violencia intrafamiliar pues ya no tiene una autoestima, ¿no? Normal o buena, ¿no? Sino que ya tiende a frustrarse, ¿no? Porque ya se ve de avanzada edad, ya no va a poder generar, ¿no? Sus ingresos mensuales, producto de su estado físico o de su estado de salud, ya no va a poder realizar ciertos movimientos o acciones psicomotrices, ¿no? De su cuerpo mismo, lo que va a generarle una cierta dependencia física, es decir, para que lo puedan transportar de un lado a otro lado, por ejemplo, cambiar un pañal en caso de que ya no pueda realizar sus necesidades de manera independiente. Peor si obviamente no tiene tampoco un ingreso seguro, así que va a sufrir, ¿no? Por una serie de frustración, lo que estaría alimentando, ¿no? Y sumándose a todas las consecuencias anteriormente mencionadas, que son la depresión, deterioro cognitivo y la frustración por la dependencia física y económica en las víctimas de violencia intrafamiliar, adultas mayores o adultos mayores también. Luego, en el caso de los niños, ustedes están viendo acá en sus pantallas que se tiene ciertos indicadores generales en niñas, niños y adolescentes que han sido víctimas de violencia. ¿Cuáles son esos signos o indicadores, en este caso físicos, evidentes? Se tiene las marcas en el cuerpo, las heridas, moretones, mordeduras, quemaduras, ¿no? Entre otras, o la irritación en la boca, extremidades o los dedos. Asimismo, se tienen las lesiones, fracturas o esguinces sin explicación coherente o que no concuerden con la causa alegada. También se tienen los problemas de salud frecuentes como dolores abdominales y enuresis o encópresis, lo que hace que ese niño, niña y o adolescente, ¿no? Con estos signos va a denotar que ha sido víctima de violencia, en este caso física. Eso por un lado. Ahora, por otro lado, ¿cuáles serían aquellos signos o indicadores del comportamiento de un niño, niña y o adolescente que ha sufrido víctima de violencia? Son los siguientes. Son las somatizaciones, y entendidas estas como aquellos dolores de cabeza, mareos, desmayos, taquicardia, sensación de ahogo o vómito, entre otras manifestaciones que pueda tener este niño, niña y o adolescente, ¿no?
Entonces, si vemos, por ejemplo, este indicador, hay que prestar mucha atención, ¿no? Mucha importancia, porque no necesariamente puede que esté mal o que esté pasando por alguna enfermedad, sino que también puede estar siendo víctima de algún tipo de violencia, ¿no? Puede ser violencia psicológica o física u otro tipo de violencia. Luego se dice que estos niños y adolescentes van a desarrollar ciertos trastornos alimenticios, van a desarrollar trastornos del sueño, como que lo que son las pesadillas, el terror nocturno, el insomnio, ¿no? Los cambios bruscos en su comportamiento. Luego también se puede decir que estas víctimas de violencia intrafamiliar o doméstica van a llegar a obtener sentimientos de culpa. También van a pasar a aislarse también puede ser de su entorno social o familiar. Pueden también fantasear, ¿no? Con detalles excesivos, como por ejemplo dice que lo rescaten, que cambien de familia o que desaparezca alguna autoridad. Así que cuando alguien les va indicando esas situaciones, que porque capaz está siendo víctima de violencia intrafamiliar en cualquiera de sus tipos o quizás esté siendo actualmente, ¿no? Víctima de violencia. Finalmente, vamos a concluir este cuadro con las conductas que se identifican en la institución educativa. Entonces, en el ámbito educativo se puede advertir que, bueno, este sujeto no va a disminuir el rendimiento académico que ya tenía anteriormente, o va a haber Sí. un marcado desinterés de lo que llega a ser en adquirir, ¿no? El conocimiento. Entonces, de modo que ya no, ese individuo ya no va a poder concentrarse, se va a poder distraer rápidamente, es decir, va a perder ya su norte, ¿no? Después se puede ver también las conductas variables de clase, ¿no? Es decir, que por ejemplo, si era un niño bien portado, ya no lo va a hacer. O de pronto, si era un niño mal portado, ahora ya, o muy bullicioso, ahora de pronto va a haber un silencio en él y se va a notar ese cambio bien fuerte, ¿no? De acuerdo a cómo también ese estudiante haya podido desarrollarse durante su época educativa. A ver, después también otro tipo de conductas son el de, por ejemplo, tener temor a permanecer en el establecimiento o miedo de ir a su casa, de huir o negarse a hablar sobre su situación o la de su familia, realizar visitas frecuentes al departamento médico o de enfermería, que es algo que debería de alarmar, ¿no? A los profesores, directores o personal administrativo del ámbito educativo donde se encuentre. Después se debe también, dice, manejar, por ejemplo, con cautela, ¿no? Con respeto al contacto físico con las personas adultas y puede también este sujeto llegar a tener conductas agresivas hacia sus pares, ¿no? En este caso, pues, hacia sus compañeros o incluso, ¿no? Hacia sus mismos docentes, ¿no? Maestros, como se los conoce en varios países, profesores, ¿no? Etcétera. Con lo que habríamos concluido el módulo octavo, viendo la violencia intrafamiliar, ¿no? En los grupos vulnerables, primero vimos de los adultos mayores, que era depresión, deterioro cognitivo y frustración por la dependencia física y económica, y luego vimos los indicadores, ¿no? Generales en niños y adolescentes que han sido víctimas de violencia, el cual ha sido explicado pues a raíz de tres factores, ¿no? Signos o indicadores físicos evidentes, signos o indicadores de comportamiento y aquellas conductas que se identifican en la institución educativa.